should like to make that dedication now. It is very simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Estados Unidos es una corporación. Sí, leíste el título correctamente. No vivimos en un país con un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, sino que somos parte de una corporación gigante, The United States Corporation, y el presidente de América es el director general. Somos solo los empleados. Esta corporación, a su vez, es propiedad de otra corporación, la Corona Británica. Oye, espera un minuto. En primer lugar, Estados Unidos no es propiedad de Gran Bretaña, tal vez. De eso se trataba la guerra de la independencia, de liberarnos de la tiranía británica. Somos libres de Gran Bretaña y tenemos nuestra propia constitución. Nuestros padres fundadores ayudaron con eso. Si esto es lo que piensas, es incorrecto y te diré por qué. Nunca hemos sido libres de Gran Bretaña. El poder solo cambió de poder abierto a poder encubierto. Nos dieron una ilusión de libertad y han logrado mantener su pequeño secreto. Así, los padres fundadores, que en su mayoría eran masones, no tenían la intención de darnos ninguna libertad. Trabajaron mano a mano con la corona británica todo el tiempo. Pero la única forma de establecer un nuevo mundo en Estados Unidos era engañar a la gente y decirles que estaban luchando por la libertad. Esta es la pura verdad en pocas palabras. Pero ahora es el momento de retroceder y explicar lo anterior un poco más profundo. Corporación del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. La siguiente sección es un extracto del libro de David Icke, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, y cómo terminarla, vea con acento agudo Ges. 231 a 233. Recomiendo encarecidamente este libro, porque le brinda una brillante descripción. Puede pedir el libro en www.davidicke.com. El gobierno de los Estados Unidos es en realidad la corporación de los Estados Unidos. Fue creado detrás de la pantalla de un gobierno federal cuando, después de la victoria fabricada en la guerra de los Estados Unidos contra la independencia, las colonias británicas intercambiaron la dictadura abierta de Londres por la dictadura encubierta, mucho más efectiva que jamás haya existido. Ya que, en efecto, la Compañía de Virginia, la corporación encabezada por la corona británica que controlaba las antiguas colonias, simplemente cambió su nombre a Estados Unidos de América y otros seudónimos relacionados. Estos incluyen los Estados Unidos de América, Washington D.C., Distrito de Columbia, Samuráis, y el presidente de la corporación es conocido como el presidente de los Estados Unidos. Este es un título exacto dado que uno de los nombres de la corporación es Estados Unidos. Él o ella no es el presidente del pueblo o del país como se les hace creer, eso es solo la cortina de humo. Esto significa que Bush lanzó una guerra contra el terrorismo en nombre de una corporación privada para promover los objetivos de esa corporación. No tuvo nada que ver con Estados Unidos o estadounidenses porque son entidades legales muy diferentes. Es la corporación de los Estados Unidos, no el gobierno. La propietaria de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de todo lo demás que se incluye en el término federal.
La corporación de propiedad privada llamada Estados Unidos es la compañía controladora, si se quiere, y los 50 estados son sus subsidiarias. Es posible que haya notado que la bandera nacional de los Estados Unidos siempre tiene un borde de Dios cuando se exhibe en tribunales o edificios federales. Y lo ve también en las escuelas, financiadas con fondos federales, y en los uniformes de las tropas estadounidenses. Según la Ley Internacional de las Banderas, una franja dorada indica la jurisdicción de la ley comercial, también conocida como Ley Marítima Británica, y, en los Estados Unidos, como el Código Comercial Uniforme o UCSAE. La franja dorada no es parte de la bandera estadounidense conocida como las barras y estrellas, pero es un símbolo legal que indica que la corte, edificio gubernamental, escuela o soldado opera bajo la ley marítima británica y del Código Comercial Uniforme, derecho militar y mercantil. Por ejemplo, si comparece ante un tribunal con una bandera con flecos dorados, sus derechos constitucionales quedan suspendidos y está siendo juzgado bajo la ley marítima británica, militar, mercantil. Si parece extraño que un tribunal u edificio en tierra firme pueda ser administrado bajo la ley marítima o del almirantazgo, mire el Código de los Estados Unidos, título 18b-7. Dice que la jurisdicción del almirantazgo es aplicable en los siguientes lugares. 1. Alta mar. 2. Cualquier barco estadounidense. 3. Cualquier terreno reservado o adquirido para el uso de los Estados Unidos, y bajo la jurisdicción exclusiva o concurrente del mismo. O cualquier lugar comprado o adquirido de otro modo por los Estados Unidos con el consentimiento de la legislatura del Estado. En otras palabras, América continental. Todo esto se basa en la ley romana, que se remonta a la ley de Babilonia y Sumeria, porque los Illuminati han estado jugando este mismo juego a lo largo de los siglos donde quiera que hayan ido. Los principales políticos saben que así son las cosas, y también los principales administradores del gobierno, jueces, abogados y periodistas informados. Los estadounidenses piensan que su gobierno y sistema legal están vinculados de alguna manera a la Constitución, pero no es así. Los Estados Unidos, como Gran Bretaña y otros lugares, se rigen por la ley comercial para superar los controles y equilibrios del derecho común. Es otro fraude monumental. El sistema judicial de los Estados Unidos no se rige por la Constitución estadounidense, sino por el derecho corporativo. Es la ley de contratos y tiene que hacer un contrato con la corporación para que esa ley se aplique legalmente a usted. La estafa se ha configurado para que cuando se registre con el gobierno federal de cualquier manera, al aceptar un número de seguro social, una licencia de conducir o cualquiera de los otros documentos federales oficiales, sin saberlo, se está contratando para convertirse en un activo empleado de la Corporación de los Estados Unidos. Cada palabra, o uso de minúsculas, mayúsculas, es una declaración legal. Ha notado que cuando recibe correspondencia relacionada con el gobierno, la ley y cualquier tema relacionado con las finanzas, incluidos los impuestos, su nombre siempre se escribe en mayúsculas, como en Bill Jones. Pero tu nombre en mayúsculas no eres tú. Es una corporación, fideicomiso establecida por la corporación gubernamental a través del Departamento de Tesorería en su nacimiento. Cada vez que nace un niño, se crea una corporación, fideicomiso usando su nombre en mayúsculas. Entonces Bill Jones es lo que ellos llaman un hombre de paja, una entidad corporativa, no humana.
Lo hacen así porque los gobiernos son corporaciones y operan bajo la ley comercial, la ley de contratos. Las leyes aprobadas por los gobiernos solo se aplican a las corporaciones y no a los hombres y mujeres vivos que respiran, de carne y hueso, soberanos, libres, escritos en mayúsculas y minúsculas, o en minúsculas, como Bill Jones o Bill Jones. El hombre y la mujer soberanos que viven y respiran están sujetos al derecho consuetudinario, no al derecho comercial introducido por los gobiernos a través de la legislación. El uso de la ley comercial hace que sea mucho más fácil instalar una dictadura electa. A diferencia del derecho consuetudinario, no está sujeto a precedentes acumulados durante siglos. Simplemente tiene que obtener una mayoría para votar por un proyecto de ley en el Parlamento del Congreso, o hacer que el presidente de los Estados Unidos firme un documento y se impondrá la ley. Lo que también tienes que hacer, claramente no es difícil, es ocultar a la gente que su nombre en mayúsculas no es ellos. Luego le pagarán impuestos y estarán sujetos a su jurisdicción y control en todas las áreas de sus vidas. Al otorgar sin saberlo una garantía para la corporación Bill Jones que ni siquiera saben que existe. Todos los documentos judiciales tienen el nombre de la persona en mayúsculas porque, según la ley de contratos, el ser vivo que respiran no puede ser juzgado según la ley corporativa, solo una entidad corporativa puede. Es una locura que los estadounidenses paguen el impuesto sobre la renta personal al gobierno, corporación, a través del Servicio de Impuestos Internos, IRS, cuando nunca se aprobó la ley para introducir el impuesto sobre la renta personal. A cualquier persona del gobierno de Estados Unidos, o del Servicio de Impuestos Internos, IRS, que presente la ley que establece que los estadounidenses deben pagar impuestos sobre la renta sobre sus salarios y no podrán hacerlo. Muchos lo han intentado y la ley nunca se ha revelado porque no existe. La organización We the People ofreció una recompensa de $50,000 a cualquiera que pudiera presentar la ley y la agente del IRS, Sherry Jackson, pensó que sería dinero fácil. Luego descubrió que no había ley y renunció para convertirse en una activista contra este fantástico engaño. Sin embargo, cuando la gente no paga impuestos que legalmente no tienen que pagar, el Servicio de Impuestos Internos les quita la propiedad, los mete en la cárcel y cada vez más, envía a los matones armados con máscaras negras. Es fascismo, nada menos. Si alguien piensa que sin el impuesto sobre la renta de las personas físicas no habría educación ni otros servicios públicos, no es cierto. Se pagan con impuestos estatales y sobre la propiedad, impuestos comerciales, impuestos a las ventas, impuesto al combustible, impuesto al alcohol y todos los demás impuestos interminables que pagamos además del impuesto sobre la renta. De hecho, el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los Estados Unidos es aproximadamente el mismo que el dinero que paga el gobierno a los bancos en concepto de intereses sobre préstamos.